ingente cantidad de pacientes. Ahora, el asma es una enfermedad de carácter hereditario genético. Y miren aquí en este cuadro la cantidad de genes que se relacionan con la predisposición a realizar asma. Prácticamente todos los genes del cariotipo humano tienen genes del asma bronquial. Por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, apaguen. Aquí vemos en este cuadro los principales desencadenantes del asma. Queda claro que el asma bronquial viene a ser una enfermedad de carácter genético hereditario, una inflamación crónica de la vía aérea, pero para que se pueda expresar como enfermedad tienen que haber desencadenantes. Y dentro de todos estos desencadenantes, como son los neumoalergenos, como viene a ser los ácaros del polvo casero, los pelos de animales, el esfuerzo, el frío, los estados anímicos o algunos tipos de alimentos, también tenemos que tomar en cuenta lo que vienen a ser las infecciones virales. A ver. Las infecciones virales. Las infecciones virales se constituyen como uno de los principales elementos que desencadenan problemas de crisis de asma bronquial. Y es conocido que durante los cambios de estación, el asma bronquial tiende a incrementarse en casos, en crisis, sobre todo los cambios de frío a calor, de calor a frío. Es decir, las crisis virales o las infecciones virales nos han acompañado toda la vida, pero este nuevo coronavirus, este nuevo virus original SARS, ha conllevado a una preocupación universal, que es que este virus desarrolle enfermedades más graves. Apaguen el micrófono. Por favor, apaguen sus micrófonos. Bien, ahora, vemos estos cuadros. ¿Por qué no lo estoy diciendo? A desencadenar. Ella ha cobrado 10 soles por su mano de obra. Vienen a desencadenar frecuentemente cuadros de crisis asmática. Y lo interesante de todo esto es de que los coronavirus siempre han estado presentes. Siempre han estado presentes. Los coronavirus no son virus nuevos, son virus que nos han acompañado toda la vida. Y este nuevo coronavirus, cuyo nombre correcto es el SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Es el nombre correcto de ese nuevo coronavirus. Es un virus que potencialmente también puede desencadenar cuadros de crisis asmática como en este cuadrito que está acá. Por lo tanto, los virus respiratorios son la causa más frecuente de exacerbaciones asmáticas, tanto en adultos como en niños. Incluso muchos de estos virus, cuando se presentan en las primeras etapas de la vida del ser humano, pueden a futuro relacionarse con el desarrollo de asma. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 tiene el potencial de inducir exacerbaciones. Lo que no se sabe es si realmente este virus puede desencadenar asma a futuro. Bien, por lo tanto, las virales planteamos una pregunta de las inducción de inflamación típica del asma alérgica e infección respiratoria, y esto va a conllevar a que la inflamación alérgica se exacerbe y por lo tanto haya más problema de broncoespasmo. Algo importante, infecciones bacterianas como virales van a activar elementos celulares claramente establecidos en la fisiopatología del asma. Se ha visto que este tipo de microorganismos, bacterias y virus, pueden activar células linfoideas o linfocíticas innatas llamadas ILC1, ILC2 y ILC3. Estas son las que van a desencadenar toda la cascada inflamatoria característica del asma bronquial. Y la fisiopatología, digamos, clásica del asma, clásica porque después veremos que ha cambiado,
es de que el antígeno, ya sea el virus, la bacteria o el elemento nocivo, va a incidir sobre la mucosa respiratoria y eso va a originar una cascada alérgica mediada inicialmente por linfocitos TH0, los cuales después van a diferenciarse en TH1 y TH2. Y es el TH2 la línea que más se relaciona con la fisiopatología del asma. Es por eso que se decía antiguamente que el TH2 era el linfocito malo y el TH1 era el linfocito bueno. Eso ha cambiado bastante, como vamos a ver. Si bien es cierto, la gran mayoría de asmas derivan de la línea TH2, existe un grupo de asmas bronquiales cuya fisiopatología deriva de la línea del TH1. Pues se activarán linfocitos B, se activarán interleuquinas como la interleuquina 4, 5, 13 y la inmunoglobulina E, y por lo tanto se desarrollará el proceso inflamatorio alérgico, que es lo característico del asma, pero que también pueden haber formas variantes. Este es el cuadro típico de la relación TH1-TH2, y se decía antes que el TH2 era el linfocito malo y el TH1 era el bueno, pero eso ha cambiado. En este cuadro podemos ver cómo el asma bronquial cada vez presenta una fisiopatología más compleja. En este cuadro podemos ver cómo los virus, en este caso, actúan como elementos antigénicos que van a originar una respuesta inflamatoria inmunológica, con actividad de células dendríticas, las cuales estimulan la diferenciación de linfocitos TH20 a TH2 por una parte, y por otra parte más escasa TH1. Y los TH2 después van a generar una serie de interleuquinas como la 4, la 5 y la 13, y estas van a incidir en la actividad de eosinófilos, en la actividad de mastocitos y basófilos, generándose producción de inmunoglobulina E. Al final se producen los fenómenos fisiopatológicos característicos del asma bronquial, como vienen a ser el broncoespasmo, la hipersecreción de moco, la descamación de la mucosa respiratoria, el moco más denso y más viscoso, y por último la contracción de la musculatura lisa de la vía aérea. Este de aquí es un cuadro más o menos trata de entender lo que les había dicho. Principalmente la vía inflamatoria del asma es mediada por linfocitos TH2, pero existe por ahí una línea más pequeña mediada por TH1. Así que esa idea de que el TH1 es linfocito bueno, por favor, no las vamos olvidando. El TH1 también puede desencadenar un proceso inflamatorio más que todo neutrofílico, mientras que el TH2 más que todo eosinofílico y mediado por mastocitos y por basófilos. Por lo tanto, el asma bronquial es una enfermedad multivariable, multifactorial, de carácter genético hereditario, de carácter inflamatorio crónico, principalmente alérgico, donde participan múltiples elementos celulares. Eran una serie de mediadores inflamatorios responsables del broncoespasmo, del edema, de la exudación de la mucosa, de la hipersecreción mucosa, de la hiperactividad bronquial, finalmente del verde. Podemos ver aquí entonces cómo al final se genera broncoespasmo, se genera inflamación, se genera disminución de la vía aérea. Y aquí tenemos imágenes clásicas de pacientes asmáticos descompensados, donde vemos respiración forzada, respiración con labios fruncidos, tirajes, cuando son las crisis moderadas a severas. ¿Y por qué he colocado esta imagen? Porque vamos a aprender ahora que no todos los asmáticos tienen riesgo a hacer COVID severo y morirse. Principalmente son los asmáticos persistentes severos y los no controlados, sobre todo los persistentes severos o persistentes moderados no controlados. Ellos tienen mayor riesgo de poder presentar este tipo de complicaciones. Bueno, esta clasificación la conocen, la clasificación por severidad o gravedad. Todo paciente que es visto por primera vez por un médico general, un médico internista, un pediatra, un otorrino, un inmunólogo, un alergista o un neumólogo, tiene que ser clasificado por severidad o gravedad. Y tenemos aquí que hay 4 tipos: intermitente, persistente leve, moderado y grave o severo. He tratado de sombrear de rosadito el cuadro, el persistente, moderado y severo. ¿Por qué?
porque están viéndose en los reportes que son los asmáticos persistentes, moderados y severos, sobre todo no controlados, los que tienen mayor riesgo a poder hacer complicaciones si es que se infectan de este nuevo coronavirus. Y si tu paciente no es persistente, o a lo mejor es intermitente, pero no está controlado, el riesgo también se incrementa de complicarse por esta infección por coronavirus, aunque mucho menos si es que es un persistente que tampoco está controlado. Así que quede muy claro, el asmático persistente, moderado, severo, o el asmático no controlado, tienen mayor riesgo de complicarse si es que les da una infección por este nuevo coronavirus. Bien, es importante que sepan que asma bronquial no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Existen múltiples tipos de asma. Eso explica por qué hay asmáticos que con salbutamol y beclomethasona son felices. Otros requieren salbutamol, fluticasona, salmeterol y montelukast para ser felices. Otros requieren formoterol, budesonida, montelukast, bromuro dipatropio y salbutamol para estar controlados. Y otros requieren omalizumab o mepolizumab, o requieren incluso periodos de corticoides orales para estar controlados. Todos son asmáticos, pero varían en cómo responden a la medicación, en cómo se desarrolla su fisiopatología o endotipo, y eso al final genera un fenotipo en asma. Se puede dividir en dos grandes grupos: el asma tipo 2, o también llamado asma TH2 alto, y el asma no tipo 2 o el asma TH2 bajo, en los que van a la línea de los TH1. En los TH2 están los eosinofílicos alérgicos y los eosinofílicos no alérgicos. Y en los no TH2 o TH1 están los neutrofílicos y los paucigranulocíticos. Aquí vemos un cuadro muy bonito que lo colocó el doctor Gautier, y vemos aquí un cuadro que refleja los diferentes fenotipos. Hay asmáticos que tienen inicio precoz, inicio tardío, eosinofílicos, neutrofílicos, relacionados a obesidad, etcétera. Y la pregunta es, ¿el virus, el SARS-CoV-2, se comportará igual con todos? Este es un cuadro que es un cuadro de donde vemos lo que sería el GINA 2020. Le rogaría por favor a quien está en el host, veo que hay unas líneas celestes en la pantalla, si las pudiera borrar les agradecería mucho. No sé si han formado unas líneas ahí. Bueno, entonces, en lo que viene a ser el GINA 2020 que ha aparecido recientemente, ustedes deben saber que hay lo que se llama el tratamiento escalonado, según el grado de severidad de asma bronquial cuando el paciente llega a mi primera consulta. El paso 1, el paso 2, lo reservamos para los cuadros más, digamos, más suaves, como son los asmas intermitentes o los persistentes leves, en donde podemos comenzar con la combinación formoterol-budesonida, o en su defecto con la combinación salmeterol-fluticasona, ¿no? Y se puede utilizar, si es la segunda opción, el salbutamol como medida de rescate. Pero vean ustedes el paso 4 y 5 principalmente. El 4 y 5 se usa para asmas persistentes, moderadas o severos, en donde aquí, aparte de utilizar formoterol budesonida, salmeterol fluticasona o bilanterol fluticasona, aparte de montelukast y salbutamol, hay que usar bromuro de tiotropio, y en el paso 5 incluso utilizar medicación biológica. Este tipo de pacientes que están son los que tienen mayor riesgo a complicarse si es que le viene una infección por el novel o nuevo coronavirus. Lo mismo ocurre en niños. En niños, si bien es cierto, por el momento, solamente como biológico se puede usar omalizumab, el hecho de que estén en el paso 4 o 5 los puede predisponer a desarrollar complicaciones si hacen infección por el novel coronavirus. Es importante conocer que el asma bronquial tiene a los inhaladores como pilar terapéutico, porque van directamente en mayor concentración local, en menor dosis sistémica y por lo tanto con menores efectos adversos a la zona donde va a trabajar. Y aquí ustedes pueden, la cámara y los espaciadores que se pueden usar en las personas con asma, en las personas por el novel coronavirus.
no se recomienda las nebulizaciones en esta coyuntura actual, porque como estamos con cerca de 100.000 casos al momento, cualquier infección respiratoria ahorita es potencialmente infección por el novel coronavirus. Muy bien. Este es un cuadro donde podemos ver los medicamentos que usamos para el manejo de asma, los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos. Los beta-2 agonistas tenemos los de corta acción y los de larga acción. Bueno, es importante, todos son seguros relativamente para el manejo de pacientes con infección por el nuevo coronavirus o que estén desarrollando COVID-19. Pero mucho cuidado si es que ese paciente está utilizando medicación antiviral como la hidroxicloroquina o la acitromicina. Hablo medicación antiviral no totalmente específica, porque recuerden que hasta ahora no hay ensayos randomizados, dobles ciegos o metaanálisis que respalden al 100% que la hidroxicloroquina o la ivermectina o la acitromicina son eficaces completamente en vivo contra el nuevo coronavirus. Lo que estamos dando porque, digamos, la situación como en cierta manera lo puede ameritar, pero en el fondo hay que tener mucho cuidado y cautela con su uso. Si una persona usa hidroxicloroquina o hidroximas acitromicina y utiliza estos beta-2 agonistas, tiene que hacérselo con cierta supervisión, porque estos beta-2 agonistas potencialmente prolongan el intervalo QT, efecto que también tiene la hidroxicloroquina o la hidroxicloroquina unida a la acitromicina. Los anticolinérgicos son un poco más seguros para su uso si el paciente está utilizando esta medicación. Lo malo es de que no son tan potentes broncodilatadores como son los beta-2 agonistas. Los beta-2 agonistas son buenos porque alivian al paciente, mejoran la función pulmonar, disminuyen la hiperinsuflación, disminuyen las crisis, pero mucho cuidado, como vemos acá, la prolongación del QT cuando son utilizados de manera no adecuada. Con respecto a los anticolinérgicos, ¿los podemos utilizar? Sí. En el paciente que tiene infección por coronavirus, sí, no hay problema. Incluso son más seguros teóricamente. Y hay que tener cuidado en ancianos, sobre todo que tengan problemas prostáticos o que tengan problemas a nivel de la presión intraocular, es decir, glaucoma. No olvidar que los beta-2 agonistas dan broncodilatación de vía aérea distal y los anticolinérgicos de vía aérea central. Esto es muy importante. El pilar terapéutico del asma bronquial son los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados. Teóricamente, un asma bronquial bien manejada debe tener corticoide inhalado dentro de su esquema terapéutico. Que estamos hablando en nuestro país de fluticasona, de clometasona o budesonida. Pregunta, ¿el utilizar corticoides inhalados me predispone a hacer infección por el nuevo coronavirus? No, no está corroborado. Al contrario, es más peligroso que al asmático que no recibe corticoides inhalados por ese temor le venga una infección por coronavirus y termine haciendo exacerbaciones o crisis severas y complicándose. Así que vamos adelantando, el uso de corticoides inhalados no está contraindicado en los pacientes con asma e infección por el nuevo coronavirus. También tenemos los glucocorticoides sistémicos que se pueden usar en periodos cortos, prednisona, prednisolona, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona en pulsos cortos. El término pulso no sería el adecuado, en periodos cortos, porque pulsos altas dosis, en periodos cortos, en pacientes asmáticos exacerbados que tengan también COVID. Ojo, esto es corticoide en asma. Otra cosa es corticoide en el manejo de tormentas y citoquinas, que ya será motivo de otras charlas. Antileucotrienos se pueden usar, no hay ningún problema. Beta-2 de acción prolongada, salmeterol, formoterol, bilanderol, se pueden usar, no hay problema, pero siempre monitoreo electrocardiográfico, lo cual hacemos siempre, como vamos a ver más adelante en los casos que he traído. Los biológicos, omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, se pueden utilizar y ya veremos por qué. Aquí están los corticoides que tenemos en nuestro país. Y por último, los biológicos se pueden usar, sí, y se deben usar, porque se ha visto que un paciente asmático que ya recibe biológicos es de por sí un asmático persistente severo, y no le podemos quitar el biológico. Hacemos que su asma se descontrole y sea más susceptible a complicarse si es que adquiere la infección por el nuevo coronavirus.
Entramos ahora entonces a la infección por el nuevo coronavirus. Este es el bichito que nos ha cambiado la vida y ha cambiado al mundo. El coronavirus tiene ese tipo de nombre debido a la forma esférica y a estas proteínas en rojito que son las proteínas spike o proteínas punta o proteínas S, que son los principales, digamos, elementos proteicos que se unen a los receptores para producir la invasión celular, sobre todo a nivel de las células endoteliales y de las células de los alvéolos pulmonares. Recordar que este virus es un virus ARN del género beta coronavirus. Es de la subfamilia Orthocoronarobinae, de la familia Coronarobinidae, monocatenario positivo y esférico. Ahora, este nuevo coronavirus no es el único coronavirus que nos ha acechado y azotado. Recuerden que han habido epidemias por coronavirus. Tenemos la epidemia del SARS, que apareció el año 2002 a 2003, que tenía como este coronavirus a su hospedero natural, quienes son los murciélagos. Pero en aquella oportunidad el huésped intermediario fue el gato civeta o las civetas. Las civetas son unos mamíferos que se utilizaban y se usan mucho para poder, digamos, perfeccionar el café más fino del mundo, ¿no? Se comen el grano del café, lo defecan y al parecer esto digiere el grano y uno obtiene un café de mayor calidad. Es por eso que en las granjas donde se crían civetas comenzó a aparecer ese tipo de infección por el virus SARS. Este virus SARS es un virus que tiene un Rho de 2 a 2,5. ¿Qué significa Rho? Rho es el índice de infecciosidad o contagiosidad. Si nosotros vemos en este cuadro el Rho 2.3, ¿de acuerdo? Del COVID-19, podemos ver nosotros ahí de que es de 2 a 3. Es menor que el SARS, pero a pesar de ser menor, este COVID-19 se ha extendido de manera abrumadora y ha generado una gran pandemia. A ver qué ha pasado acá. Vamos a poner aquí, se ha deshabilitado, vamos a poner otra vez aquí. A ver, hasta aquí estamos. Por favor, si me permiten poder compartir la imagen, no sé qué pasó con la imagen. ¿Alguien ha movido la imagen? El host, por favor, que el host habilite poder poner la imagen, por favor. A ver, doctor, vamos a habilitar el anfitrión. Lo que pasa es que uno de los participantes que está en línea, por favor, ha estado haciendo rayas cuando el anfitrión ha estado haciendo la participación. Les pedimos que no hagan ese tipo de rayas, por favor. Estamos poniendo solamente para que el anfitrión haga la participación. Me dicen ustedes si ya puedo compartir, me dan la indicación. Bueno, mientras tanto se va arreglando la parte técnica. Entonces, este nuevo coronavirus ha tenido como predecesores entonces al virus del SARS, pero también hubo un virus que fue el virus del MERS. Este virus del MERS apareció más o menos 10 años después, 2012-2013, tiene también como hospedero natural a los murciélagos, pero aquí el hospedero intermediario eran los dromedarios, los camellos, los criadores de camellos. Este brote apareció en lo que viene a ser Oriente Medio y tampoco llegó a convertirse en una gran pandemia. Lo interesante es que este virus MERS es más letal, tanto que el virus SARS, como más letal que este nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2. ¿Y por qué este virus se le llama el SARS-CoV-2? Porque es muy semejante genéticamente al virus SARS del 2003. Comparten cerca del 75 a 80% del material genético. Y eso explica por qué la vacuna que se está actualmente ensayando en múltiples países deriva mucho de la vacuna que se creó contra el SARS del 2002 al 2003. Muy bien, creo que ya puedo. Sí. Muy bien, seguimos entonces. Por favor, les rogaría de corazón que no estén manipulando las imágenes, perjudicamos a todos y atrasamos la charla. Bien, entonces
Continuando entonces, este es el esquema de los coronavirus. Los coronavirus tienen entonces una proteína S o proteína espiga spike, que es la proteína que permite unirse a los receptores AC2 que se encuentran en las células que van a actuar como células Western. AC2 es el receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina, ¿de acuerdo? Que ustedes saben muy bien, por ahí lo han escuchado, tiene que ver con la fisiopatología de la regulación de la presión arterial, agua y electrolitos. Por eso es muy importante no olvidarnos en el manejo de los pacientes con COVID-19 el balance hídrico estricto y el monitoreo de los electrolitos séricos, que a veces nos olvidamos. Tenemos después unas proteínas más pequeñas que son unas proteínas de membrana llamados hemaglutininas aciliesterasas, ya que se encuentran por acá, que van a ayudar también al acople de esta proteína spike a los receptores AC2. Aquí adentro está la cadena de ARN con proteína N que le da estabilidad. Al final, este virus es una simple cubierta proteica que incluye un ARN monocatenario. Y miren, abajo ya ha habido procesos epidémicos por coronavirus desde la década de los 60, 2003, 2004, 2005, 2012 y la del 2019, que es la que actualmente estamos padeciendo. Y aquí vemos el esquema de las proteínas que conforman la cubierta externa de este virus. De ahí el término de coronavirus, Y esta proteína S o proteína spike espicular es una de las más importantes. Esta proteína S, a su vez, tiene dos porciones, la porción S1 y S2, y entre ambas hay una furina. Esa furina es la que favorece el desacoplamiento de la subunidad S1 y la subunidad S2. Esa furina es la que le da el potencial virulento de contagiosidad tan interesante y alto que presenta el actual coronavirus o el novel coronavirus. La verdad que este es un virus altamente predecible. Si ustedes vieron en la calle gente acumulada en el mercado y decían, ¿se van a infectar? Pues se van a infectar. El virus no perdona, el virus infecta, y estamos viendo en los hospitales, al menos en mi hospital, la gran cantidad de pacientes procedentes de mercados y zonas donde ha habido hacinamiento. Y aquí podemos ver cómo la proteína S tiene un dominio S1, S2. El S1 se une al receptor AC2 de la membrana que va a ser la célula huésped, la membrana de la célula huésped, ya sea neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, o ya sea células diferentes o células del endotelio. Y la porción S2 se une a una proteína llamada la TMPRSS2, que es la proteasa transmembrana serina tipo 2. Estas van a favorecer que el virus pueda ingresar hacia adentro de la célula huésped. Y aquí tenemos el esquema más completo del coronavirus. Vemos la proteína spike, la proteína S, tenemos su hemaglutinina aciliesterasa, tenemos unas proteínas M que forman parte de toda la cubierta externa y adentro la cadena de ARN con proteína N. El virus SARS-CoV-2 no es un virus, es un grupo de virus, han mutado, han cambiado. Eso explica por qué en Latinoamérica y Estados Unidos se están enfermando y muriendo más gente joven que la gente que moría o enfermaba en China, en Asia y en Europa. Se ha visto de que el natural, el innato, el nativo, venía de la ciudad de Wuhan, donde comenzó la epidemia, pero a medida se ha ido distribuyendo en todo el mundo, ha ido mutando, y eso origina de que la enfermedad, el denominado COVID-19, no sea una enfermedad, sino haya varios fenotipos de enfermedad. Se ha hablado del fenotipo Light o L, que vemos en esta primera tomografía, donde vemos un paciente con el mismo tiempo de enfermedad que el que está hacia el otro costado, que está rodeado de este marco rojo. En este primer cuadrito, rodeado de marquito azul, es un paciente que tiene el mismo tiempo de infección, pero miren cómo está su tórax, su pulmón. No está tan afectado como en el segundo caso. Ambos tienen infección por el nuevo coronavirus,
pero probablemente se tenga un coronavirus más virulento, más proinflamatorio, un fenotipo, perdón, me corrijo, este tendría un fenotipo menos inflamatorio, más suave, un fenotipo light. Mientras que este de acá, el segundo, que tiene mayores consolidados, tendría un fenotipo high, un fenotipo más intenso. Entonces hay light y hay high. Fenotipo L, fenotipo H, cuando dan formas más severas. Una vez que el virus se mete, va a utilizar toda la batería enzimática, proteínas, ácidos nucleicos de la célula huésped para que se pueda replicar y se pueda multiplicar. Esto es muy bonito. Esto de acá que están viendo es un estudio de las células de lavado bronquiolo alveolar por broncofibroscopía. ¿Y qué se observó? Si observamos en este primer cuadro grande, podemos ver el acúmulo de células T, neutrófilos, monocitos, neumocitos tipo 1, tipo 2. Cuando se hizo ya la coloración específica para ver quiénes expresaban receptores AC2, se observa que los neumocitos tipo 1 y 2 tienen mayor expresión de este receptor y mucho más estas mismas células, expresión de la proteína TMPRSS2. Eso explica por qué esta enfermedad afecta tanto a los alvéolos más que a las vías aéreas, que como ustedes saben son las más, digamos, afectadas en el asma bronquial. Y miren aquí en estos tres cuadros, en el primero, la cantidad de expresión de citoquinas que genera el nuevo coronavirus en comparación a otros virus y a bacterias que ocasionan otras infecciones respiratorias. Miren la gran cascada de citoquinas, muchas de ellas mediadas por interleuquina 6. Es por eso que se ha identificado tres etapas de lo que sería la enfermedad por este nuevo coronavirus llamado el COVID-19. COVID-19 es la enfermedad, el virus es el SARS-CoV-2. La etapa inicial de respuesta viral, donde puede haber fiebre, tos, dolor de garganta, por ahí cefaleas o diarrea. La fase de estadio 2 o fase pulmonar, donde puede haber ya un poco de disnea o hipoxia, mayormente pasajera en el 80% de personas. Mayormente tienen cuadros muy leves o incluso son asintomáticos, pero hay un 10 a 15, entre un 5 a 10% que desarrolla la fase hiperinflamatoria, en donde puede haber incluso un edema pulmonar no cardiogénico y un distrés respiratorio que puede matar a la persona. Bien, por lo tanto, existen fenotipos en COVID-19, formas clínicas variadas. Eso explica por qué a Sutano le dio solamente dolor de cabeza, a Mengano solamente le dio anosmia y ageusia, pero a otra persona lo terminó matando por una severa insuficiencia respiratoria. Eso explica el por qué la gran mayoría de personas presentan síntomas leves o son asintomáticos, un grupo menor presenta neumonía y un grupo mucho menor presenta finalmente formas fatales. 80% formas leves, un 10% a 15% formas moderadas, un 5% formas severas. Y bueno, no quiero meterme mucho, pero solamente quiero que sepan que se ha visto que no solamente el virus genera daño por el propio hecho de invadir la célula, se ha visto que se secreta mayor cantidad de interleuquina 1 y la interleuquina 1, el llamado pirógeno endógeno, también puede inducir ¿a qué? A piroptosis y destrucción celular. Se ha visto de que la infección por este nuevo coronavirus induce hipersecreción de interleuquina 6 y un aumento de la actividad de linfocitos citotóxicos, y todo ello genera mucha destrucción celular, sobre todo de las vías respiratorias distales, es decir, de las células que están en los alvéolos. Va a haber descamación del epitelio alveolar, formación de membranas hialinas y finalmente un edema pulmonar no cardiogénico. Pero bueno, entonces hasta ahí se parece a cualquier distrés respiratorio. Quiero que sepan que el distrés respiratorio originado por este virus es un distrés respiratorio atípico, porque también no solamente se afecta el alvéolo, se afectan los vasos sanguíneos intrapulmonares y los vasos sanguíneos microscópicos, generándose efectos tromboembólicos.
Bien, si es que el paciente no desarrolla enfermedad severa, o si lo desarrolla, logra vencer la etapa difícil, bueno, sus anticuerpos van a comenzar a trabajar y poco a poco van a ir limitando la enfermedad. Miren este cuadro hermoso. Podemos ver aquí los diferentes elementos bioquímicos que participan en la fisiopatología inflamatoria de la infección por el SARS-CoV-2. Pero ¿por qué lo trajimos acá? Aquí agradezco mucho al doctor Renzo, que me apoyó mucho en esta información, ¿no? Un residente de mi hospital, buen muchacho. Vemos aquí un montón de sustancias como el inflamosoma, como el YAP, como las proteínas IRAP, como el TNF. Bueno, quiero decirles que muchas de estas sustancias inflamatorias que participan en la respuesta inmunológica al COVID-19 también se forman en el asma bronquial. Eso significa que si yo tengo controlada mi asma bronquial, voy a inhibir estas sustancias proinflamatorias que pueden originar que una enfermedad COVID se vuelva severa. Por lo tanto, los corticoides inhalados no serían malos. En el fondo, tendrían efecto hasta protector contra las complicaciones por el COVID-19. Incluso ya se están comenzando a ensayar anticitoquinas. Es conocido el uso del tocilizumab, que ustedes ya lo conocen, que es un antirreceptor de interleuquina 6 y que estamos usando para el manejo de la tormenta de citoquinas, ¿no es cierto? En la fase hiperinflamatoria. Pero por ahí, quién sabe, a lo mejor estos anti-TNF-alfas como etanercept, infliximab, adalimumab, tengan algún tipo de función más adelante. Bueno, entonces vemos de que existen una serie de grados, es decir, de fenotipos y de formas clínicas de COVID-19, y el paciente va a presentar enfermedad multisistémica. Por favor, el COVID-19 no es una enfermedad netamente pulmonar, es una enfermedad multisistémica. Hay hepatitis COVID, pancreatitis COVID, miocarditis COVID, vasculitis COVID, encefalitis COVID, miositis COVID, colitis COVID, sino que lo que más frecuente vemos es la neumonía COVID en los casos severos. Y este es el síndrome de tormenta de citoquinas, donde tenemos a la interleuquina 6 como la principal citoquina. Y aquí he puesto metilprednisolona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay mucha discusión en el uso de los corticoides en los pacientes con COVID, lo que se está viendo es de que pacientes que presentan tormenta de citoquinas, que reciben metilprednisolona, están comenzando a presentar cierta respuesta terapéutica adecuada. Ojo, por el momento son solamente estudios descriptivos. Hay estudios que te dicen que es igual, que no mejora a favor la supervivencia y que al contrario aumenta la mortalidad, pero lo que estamos viendo, al menos en nuestro medio, en nuestro hospital, es que están respondiendo a ello, porque también lo otro sería no hacer nada y ver la historia natural de la enfermedad, pero tenemos que tratar de dar lo posible para rescatar a los pacientes, ¿no? Bueno, eso lo dejamos ya para motivo de otra charla. Y por último, miren cómo en la reacción inflamatoria al COVID-19 también se activan factores tisulares que van a activar, valga la redundancia, la vía extrínseca de la coagulación y por otra parte la vía intrínseca de la coagulación por acción de los neutrófilos. Todo esto genera una respuesta trombótica, el famoso síndrome RITA, que es una respuesta inmune trombótica asociada al COVID-19. Ahora entienden por qué se está recomendando el uso de enoxaparina, sobre todo en pacientes moderados a severos, en pacientes que requieren oxigenoterapia. No es recomendable usarlo así de manera indiscriminada en el domicilio, pueden haber complicaciones, y miren aquí los criterios que lo tienen, ¿no? Y aquí vemos el compromiso oxigenatorio del paciente con COVID severo, no es netamente alveolar, es también vascular y microvascular. Eso explica por qué uno le da el oxígeno necesario y al final el paciente no responde adecuadamente a ello. Eso explica el por qué mis colegas intensivistas estuvieron tratando a los pacientes con este tipo de distrés respiratorio como un distrés respiratorio clásico y al contrario hubo una mortandad muy elevada. Tienen pulmones donde hay alteraciones en la compliance, alteraciones en el reflejo de vasoconstricción hipóxica refleja,
y son más susceptibles a los barotraumas, son más susceptibles a los cambios bruscos de presión. ¿De acuerdo? Bueno, por último, ya para entrar al tema en sí, que es, digamos, el motivo en el cual ustedes han venido acá y por qué les he dado tanta introducción, para que entiendan las recomendaciones. La linfopenia. ¿Por qué hay linfopenia en el paciente que tiene COVID? Porque los linfocitos se van a los pulmones, se van del circuito periférico y se van a los pulmones. Y cuando hay mayor linfopenia, el pulmón, teóricamente, está más tomado por linfocitos que van a generar citoquinas y que por lo tanto van a inducir a mayor hiperinflamación. Es que la linfopenia puede ser un biomarcador de severidad también. Bueno, ya sabemos que hay estudios, digamos, todavía no muy grandes, no muy metodológicamente correctos, más que todo descriptivos del uso de medicamentos para el manejo del COVID-19, ¿no? Hidroxicloroquina, por ahí ivermectina, citromicina, nitazoxanida, remdesivir, etcétera. Bueno, ya vemos aquí los mecanismos de acción de cada uno de ellos. ¿Qué me interesa? De que si mi paciente con asma está recibiendo medicación específica para esta infección, o al menos medicación antiviral para intentar que esta replicación viral y la respuesta inflamatoria posterior sea intensa, tengan cuidado con los inhaladores. Podemos ver aquí de que los beta-2 agonistas pueden tener interacciones con acitromicina, hidroxicloroquina, y también con la combinación con lopinavir, ritonavir, que al menos no se está utilizando ya mucho, ¿no? Así que puedo darlo, sí, pero por favor es importante un monitoreo electrocardiográfico de manera regular para ver cómo es que ese intervalo QT corregido no se está yendo por encima de 500 milisegundos, ¿no? Bueno, aquí vemos corticoides sistémicos, ten mucho cuidado con el uso asociado de hidroxicloroquina, aunque ahí el problema cardíaco no es tanto, sino el problema más que todo hepático. Entonces, en asma el temor es, soy asmático, caramba, soy asmático, pido mi licencia para no ir a trabajar porque soy asmático. Un momentito, hay que ver qué tipo de asmático eres. Si eres un asmático no persistente, al menos moderado o severo, o un asmático controlado, no tendrías por qué, porque tu riesgo de complicarte o de infectarte es completamente igual a la persona que no es asmática. Lo que pasa es que esta información es relativamente nueva y el temor es algo completamente humano. El temor de que nos dé la enfermedad es algo que nos está inundando. Quienes habla es un asmático convicto y confeso, ¿de acuerdo? Pero maneja COVID. Y lo manejamos en el 2 de mayo, con los cuidados correspondientes, y yo no dejo mis inhaladores de mantenimiento y de control, porque sé que si voy no controlado, me puede ir mal. Bueno, entonces la gran preocupación es esta epidemia, esta pandemia, ¿hasta cuándo estará con nosotros? ¿Qué hago si soy asmático? La primera pregunta que viene a la palestra es, ¿ser asmático te predispone a tener COVID-19? ¿Ser asmático te predispone a tener COVID-19 severo? Las respuestas las vemos en diferentes reportes. Mucha de la información que les he traído son estudios o reportes o revisiones que son prepublicaciones, porque mucha de esta información es nueva, ha aparecido las últimas semanas a raíz pues de la epidemia. Uno es, no hay suficiente evidencia de que las personas que tengan asma tengan mayor tasa de infección. Lo que sí por ahí algunos entes referenciales han descrito, hablo sociedades, sobre todo europeas y americanas, que los pacientes con asma moderada a grave tienen un mayor riesgo de hacer enfermedad COVID severa. Pero algo importante, es información hasta el momento y puede cambiar con el desarrollo de la pandemia. Eso explica por qué en la gran mayoría de cuadros de factores de riesgo de diferentes series de países no encontramos al asma bronquial dentro, por ejemplo, de las primeras causas. Pero aquí veo enfermedad pulmonar crónica, sí, pero aquí debo poner principalmente enfermedades tipo EPOC, fibrosis pulmonar, enfermedades seculares severas, y lógicamente hay que poner ahí también al asmático severo, que como ustedes saben no es el grupo más importante de asmáticos a nivel mundial. Este es un estudio que publicaron colegas chinos de 140 pacientes
que desarrollaron COVID en la localidad de Wuhan, donde se desarrolló inicialmente la pandemia. Y vemos que de los 140 pacientes, principalmente el grupo de 30 a 69 constituían casi el 70% de toda la población. Teóricamente, es conocido que los niños están saliendo un poquito bien librados de esta enfermedad, que será motivo de otro tipo de análisis. Pero de estos 140 pacientes, ¿cuántos tuvieron asma? Ya sea pacientes que hicieron enfermedad no severa o severa, prácticamente no encontraron a nadie. Esto es en la serie de 140 pacientes en la provincia de Wuhan, ¿no? Allá en China. Este es otro estudio. Aquí evaluaron cerca de 548 pacientes, también hecho en China, en Wuhan también, y vemos que dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad severa o no severa, el asma bronquial solo constituyó del total el 0,9% de todos, solamente 5 casitos. De ellos no severos fueron 2 y severos fue solamente 3 pacientes. Por lo tanto, no se compara en lo que viene a ser pues la cantidad de riesgo de un obeso, de un hipertenso o de un diabético, que como sabemos son las 3 principales factores de riesgo para hacer enfermedad COVID severa. Este otro estudio nos dice de que el asma moderada severa estamos en el podría, ser un riesgo incrementado mayor para hacer enfermedad grave si te contagias del SARS-CoV-2, ¿no? Bien, ¿y por qué ocurre esto? Alguien me está rayándome aquí la pantalla, ¿de acuerdo? Es de que ya se sabía de que estos coronavirus epidémicos como que en cierta manera no me generan tanta lesión o tanto daño en los asmáticos. Eso es lo que llama la atención. Tanto el SARS del 2003 como el MERS del 2012 y 13 no originaban un riesgo mayor de crisis que la mayoría de coronavirus estacionales que normalmente nos acompañan. Lo que es importante es, por favor, que no se trate a los pacientes con nebulizadores para evitar el riesgo de complicaciones. Le pido por favor a la moderadora, al host, si pudiera borrar estas rayitas de la imagen, si fuera factible, y pedir encarecidamente al público de que no raye la imagen porque no nos permite ver las imágenes adecuadamente. Bueno, hasta que eso ocurra sigo adelante. Entonces, este otro estudio de los británicos nos dice de que más que el ser asmático que sea un riesgo para desarrollar COVID severo, es un control deficiente del asma. Porque si hay un control deficiente del asma, entonces hay un riesgo incrementado de que me den crisis, incluso severas, si es que me infecto de este nuevo coronavirus. Por lo tanto, hay que usar todos los métodos para controlar el asma, ya sean corticoides inhalados, la combinación de corticoides inhalados con terapias broncodilatadoras de acción prolongada o anticuerpos monoclonales. Aquí vemos una gran cantidad de inhaladores que de seguro muchos de ustedes conocen, ya sean MDIs, ya sean dispositivos de polvo seco multidosis, ya sean dispositivos unidosis, cualquiera de estos pueden ser usados en un asmático con infección por el nuevo coronavirus. Ya saben, lo único que hay que hacer es monitorizar SQT, si es que están utilizando sobre todo beta-2 de acción prolongada, y a su vez hidroxicloroquina o hidroxicloroquina con acitromicina. Hay que tener cuidado. Y aquí tenemos múltiples formas de presentación de dispositivos que se usan también para el manejo del asma bronquial. Esto es de una revista francesa, lo cual nos dice la Sociedad Francesa Respiratoria de que a pesar de que los datos son limitados, al parecer, los pacientes con asma no controlada, con asma grave y con EPOC, tienen mayor riesgo a desarrollar complicaciones si se infectan por el COVID-19 o por el SARS-CoV-2 y generando finalmente enfermedad del COVID-19. También recomiendan nuestros amigos franceses no usar las pruebas de función pulmonar ni tampoco las nebulizaciones por el potencial riesgo a aerosolización
de los virus y de esa manera contagio durante el procedimiento. ¿Ya? Se deben continuar los manejos para asma y EPOC de manera continuada. Bien, por favor, si el moderador puede quitar estas rayas de la imagen, se le agradecería mucho. No sé si está en línea el moderador, perdón, el host, para sacar estas líneas, por favor. ¿Listo? ¿Puedo compartir? Bien. Entonces, hasta aquí estamos ya viendo algunos aportes. Bien, ahora sí, volvemos a lo nuestro. Avanzamos, ya nos falta poquito. Sé que seguramente hay muchas preguntas en la palestra, pero es importante conocer bien y fundamentar bien lo que estamos diciendo. Bien, entonces queda claro hasta ahora que el factor de riesgo, el asma bronquial, no es tanto como se imaginaba, ¿no? Bien, ¿qué dicen los norteamericanos? Aquí la cosa cambia, aquí la cosa cambia. Estamos viendo una mortandad importante en lo que viene a ser gente relativamente joven en Estados Unidos. Y la causa pudiera ser, uno, la obesidad, que es un problema terrible en Norteamérica, dada la dieta hipercalórica y rica en grasas que ellos tienen, pero también probablemente estén desarrollando más fenotipo high, fenotipo H, probablemente tengan ellos virus SARS-CoV-2 mutado, más agresivo y que no diferencia edades. Es por eso que el CDC nos dice de que en lo que llevan de hospitalizaciones en Estados Unidos, se encuentra cerca de un 27.3 de adultos de entre 18 a 49 años hospitalizados con COVID y que tienen también asma. Es realmente importante, es más de la cuarta parte. De ellos se ha visto que gente de 50 a 64 años, el asma estuvo presente en 13.2 y en personas mayores de 65, el asma estuvo presente en 12.9. Entonces, para los norteamericanos, sí, las personas que tienen asma en el rango de edad de 18 a 49 años tienen mayor riesgo a complicarse por COVID. ¿Ven cómo cambian las cosas? Este es otro estudio que está todavía a prepublicación, que nos dice de que hasta el 13 de abril, que tenía Estados Unidos cerca de 150.000 casos, ahora sabemos que está ya más de 1 millón y tantos, han aumentado de manera exponencial, solamente 1.7 fueron menores de edad. Y esto, pues, lo sabemos, este COVID, por el momento, no está afectando de manera tan frecuente a los niños. ¿Quién sabe? Expresión disminuida de receptores AC2 en los niños. Bueno, y solamente de ese 1.7, 23% tenía asma bronquial como una condición subyacente o concomitante. Bueno, entonces queda claro que el asma está ausente entre los principales factores de riesgo para COVID-19 según los primeros datos. Una información que salió en el New York Times nos habla de que de los casos fatales que se han presentado en Nueva York, solo 5% constituye personas que tenían como comorbilidad asma bronquial. Y en este cuadro muy interesante que salió en el Lancet la semana pasada, vemos aquí cómo es que el asma bronquial prácticamente no se ha encontrado en series publicadas en China, en Wuhan, por ahí no se ha encontrado en series publicadas en Canadá, en Taiwán, en algunas otras zonas, ¿no? En Hong Kong en solamente un 1%. Es decir, vemos de que las principales series no están mostrando la cantidad de asmáticos con coronavirus como se pensaba, ¿no? Bueno, la guía española que ha salido hace poco más de una semana, la guía GEMA 5.0, nos dice de que la evidencia hasta el momento nos dice que padecer asma o alergia no se asocia de forma independiente con un riesgo mayor de desarrollar o morir por COVID-19. Bien, esto es un cuadro del Ministerio de Salud o Secretaría de Salud de México y vemos que dentro de sus casos hasta el 13 de abril el asma bronquial se encuentra en el 2, 4, 6, octavo lugar con un 4.22 como comorbilidad en sus casos identificados. Las personas con asma persistente moderada grave no controlada
pueden tener un riesgo mayor de enfermarse gravemente por COVID-19. Y eso lo hizo el CDC. Entonces, enfermas con asma severa, ya sea alérgica, o eosinofílica, neutrofílica, las que ustedes quieran, o antecedentes de asma casi fatal, en ellos sí, mucho cuidadito. La NHS, ¿no? El Sistema de Salud Británico, que nos dice de que quienes tienen riesgo de desarrollar COVID severo, aquellos asmáticos que, utilizando medicación preventiva como Montelukast más salmeterol fluticasona o Montelukast más Montelol budesonida o Montelukast más Montelol beclometasona o Montelukast más bilanterol fluticasona o Montelukast más tiotropio bromuro, y a pesar de eso requieren corticoides orales de manera continua, es decir, no se controlan, ellos tienen mayor riesgo de tener complicaciones por su asma bronquial o incluso morir por ello. Bien, entonces, ¿un paciente asmático que usa corticoides inhalados tiene mayor riesgo al tener COVID-19? La respuesta es no. No. ¿Qué dice GINA 2020? Dice de que los pacientes no deben suspender el tratamiento de control con corticoides inhalados. Esto lo dicen en un comunicado que lo ha publicado GINA en su página web. Si están recibiendo ciclos cortos de corticoides orales, que los complete, no los debe suspender, porque queda claro que si el paciente no está controlado, ahí sí su asma se constituye en un estado de peligrosidad para que su infección por el nuevo coronavirus se vuelva complicada, incluso fatal. GINA también nos dice al final de que podemos utilizar los corticoides inhalados y también corticoides orales, pero por periodos cortos. Hablo aquí de corticoides para el manejo del asma. No estoy hablando de corticoides como manejo de tormenta de citoquinas, que es otro cantar. Y si está utilizando biológicos, tiene que seguir usando biológicos. Bien lo dijo también GEMA 5.0 de la semana pasada. Los pacientes tienen que seguir utilizando su medicación de control. No existe evidencia que constate que los tratamientos habitualmente empleados para mantenimiento o control del asma empeoren el pronóstico del COVID-19. Así que pueden seguir usando sus corticoides inhalados y en el caso de crisis, sus periodos cortos de corticoide oral. ¿Qué dice la guía NICE? La guía británica NICE, una de las guías referenciales de asma a nivel mundial, que el paciente con COVID-19 y asma tiene que seguir su tratamiento regular, que debe continuar sus corticoides inhalados, que suspenderlos aumenta el riesgo de crisis. Y si está utilizando biológicos, que los siga usando. Pero ideal sería capacitarlos en la autoadministración o en una clínica que esté cercana a su casa para evitar que tenga que ir a un lugar donde pueda haber hacinamiento y se pueda infectar. Por lo tanto, los corticoides inhalados sí están indicados y no constituyen ningún tipo de riesgo para desarrollar infección por el SARS-CoV-2, ni tampoco para que tu COVID-19 se empeore. Y en el caso de corticoides nasales, lo dejo así en un puntito, sí se pueden utilizar. No está confirmado que el uso de corticoides nasales incremente la replicación viral de este nuevo coronavirus. Es más, si tienes rinitis y no usas corticoides nasales y desarrollas COVID, vas a estar estornuda y estornuda, infectando a mucha gente alrededor. Así que mucho cuidado. Ser asmático te predispone a infectarte por el SARS-CoV-2. La respuesta es la siguiente. Se han hecho estudios midiendo la cantidad de receptores AC2 y de la proteína TMPSS2, la proteína transmembrana destinada tipo 2, que como ustedes saben forma parte de la cubierta externa de este nuevo coronavirus. ¿Qué es lo interesante? Los asmáticos tienen la misma cantidad de estos receptores que los no asmáticos, así que no tendrían por qué tener más riesgo a infectarse. Ambos tuvieron la misma expresión de genes y por ende la misma cantidad de receptores. No hay un riesgo de infectarse más por ser asmático. Pero algo interesante, en aquellos asmáticos que utilizaban regularmente corticoides inhalados, la expresión de estos receptores AC2 y del TMPRSS2 estaba disminuida. Entonces nos ponemos a preguntar, ¿es que los corticoides inhalados pudieran ser un sistema de protección contra la infección por el nuevo coronavirus? Lo dejamos ahí.
todavía no lo podemos categóricamente afirmar. Se requieren estudios amplios e importantes. Lo que sí se sabe es que los asmáticos varones de raza afroamericana o que tengan diabetes mellitus tienen más cantidad de receptor AC2 y de proteína TMPRSS2. Ellos tienen más riesgo de que el virus ingrese y desarrolle mayor infecciosidad. Y aquí podemos ver los cuadros, como asmáticos y sanos tienen la misma cantidad de receptor AC2, tienen la misma cantidad de TMPRSS2. Bueno, con respecto a ICAM, se ha visto que los asmáticos tienen ligeramente un poquito más elevado, pero este receptor ICAM por sí solo no constituye un factor de riesgo importante para que el asmático desarrolle más COVID que aquel que no lo es. Otro estudio interesante es ver si es que los asmáticos tienen más riesgo a desarrollar enfermedad severa. Yo les había dicho de que el COVID-19 tiene fenotipos, es decir, formas clínicas, las formas leves, las formas light, las formas severas, las formas high. Bueno, se ha visto de que depende mucho de la cantidad de receptores, ya sea AC2 como de TMPRSS2 de las vías aéreas de las personas. Por lo tanto, si es que una persona tiene más cantidad de estos receptores, es más susceptible a que el virus se meta y le haga daño. Pero eso varía según las poblaciones mundiales. ¿No será que en Estados Unidos, donde hay tanta mortandad, esta población tenga expresión de mayor cantidad de receptores AC2 y de TMPRSS2 que quizás la gente de Latinoamérica, donde hay menor cantidad de fallecidos? ¿No? Es bien conocido que la influenza estacional a un latinoamericano, a un peruano, no lo maltrata tanto. Y eso tiene que ver mucho con la mezcla racial que nosotros tenemos. Pero cuando esta gripe le da a gente del hemisferio norte, lo maltrata muy feo, porque son, digamos así, personas con menor mezcla racial. ¿No será que ellos tengan más receptores AC2 y el TMPRSS2? No lo sabemos, ¿no? Lo que sí queda claro es que el TMPRSS2 también regula la inflamación TH2 y la acción en la interleuquina 13. A ver, voy a compartir otra vez, se haya ido, y ahí está. Entonces, probablemente las personas que tengan TMPRSS2 tengan más riesgo a desarrollar infección, pero miren qué interesante, esta proteína también actúa e incrementa la actividad de la TH2, de linfocitos TH2 y de la interleuquina 13, que como sabemos sí actúa en la fisiopatología del asma. ¿De acuerdo? Bueno, algo importante es de que se ha visto que este coronavirus nuevo, novel coronavirus, incrementa mucho la interleuquina 6 y da una reacción inflamatoria citotóxica muy intensa en relación a otros virus. Ya vamos a acabar. ¿Ser asmático y usar biológicos te predisponen a tener COVID-19? ¿Ser asmático y usar biológicos te predispone a tener COVID-19 severo? ¿Qué dicen los entes referenciales? GEMA 5.0 dice que no existe evidencia ni experiencia clínica respecto a la seguridad de los biológicos. ¿Qué quiere decir? Que no está claro, ¿ya?, que los biológicos empeoren una infección por el SARS-CoV-2 si es que el asmático las adquiere. Al contrario, si el asmático no utiliza sus biológicos y su asma se descontrola, el riesgo de complicación se vuelve mayor. Entonces, eso de que quede claro. Vamos a poner aquí. Muy bien, vamos. ¿Qué dice la BTS? La BTS recomienda que un asmático que está recibiendo biológicos, de por sí es un asmático persistente severo, y de por sí tiene ya un riesgo incrementado a ser COVID moderado o severo, pero peor si es que no continúa su tratamiento, así que tiene que utilizar su tratamiento. Este estudio, que está también por publicar, ¿no?, en los anales de alergia, asma y inmunología, ¿no?, del doctor Giovanni, nos habla de que el omalizumab, mepolizumab, benralizumab, dupilumab, queda claro y confirmado, reducen el riesgo de exacerbaciones en asmáticos severos. Y también queda claro que una causa importante de exacerbaciones son las infecciones virales.
Por lo tanto, estos biológicos previenen las exacerbaciones debido a infecciones virales, ¿no? Claro que este de aquí es una, digamos, una especie de conclusión, ¿no? Pero ha visto también en los estudios de que el omalizumab, cuando se le da a los pacientes de manera regular, favorece la producción de interferón 1, alfa 1. Este interferón es un interferón de efecto antiviral. De esa manera la célula se prepara mucho mejor contra el ataque de los virus. Y aquí les traje este cuadrito que había encontrado, que no corresponde a COVID-19, pero corresponde al virus de la influenza. Y vemos que a medida aumentan los niveles de inmunoglobulina E sérica, es decir, el paciente está con un asma alérgica severa, muy activa, muy alérgica. Vemos cómo los niveles de interferón alfa 1 comienzan a disminuir. Y recuerden que el interferón alfa 1 es una sustancia que destruye los virus, o mejor dicho, favorece la destrucción de los virus, limita la infección viral. Si yo doy algo que al contrario haga que disminuya la cantidad de la actividad de la inmunoglobulina E, la célula va a poder formar más interferón alfa 1 y de esa manera protegerse mejor contra los virus, ¿no? Y más o menos, miren este cuadrito, vemos aquí una célula, receptor que actúa o que recibe al virus, ya sea RNA o DNA, y aquí los receptores que reciben a la inmunoglobulina E. Si hay mucha inmunoglobulina E, la pobre célula está saturada y está ocupada con el virus, entonces no va a poder trabajar bien, ya no puede trabajar con los dos receptores a la vez. Pero si yo quito esta inmunoglobulina E, ya no funciona, ya no actúa, ya no estimula estos receptores de inmunoglobulina E, la célula se concentra en el virus y lo puede destruir de mejor manera. De tal manera que cuando se incrementa la actividad de la inmunoglobulina E, en caso de un asma persistente, severa, alérgica, que no está siendo controlada, y yo le doy una sustancia que bloquea el accionar de la inmunoglobulina E, lo que voy a hacer es voltear la balanza para que mejore la actividad antiviral, para la redundancia, la actividad antiviral de las células, sobre todo de las vías respiratorias distales. Mepolizumab, reslizumab y benralizumab también tienen un efecto beneficioso, aumentan la inmunidad ante infecciones virales, porque se sabe que la interleuquina 5 estimula la inflamación eosinofílica de la vía aérea, y esta inflamación eosinofílica puede hacer al pulmón susceptible a mayor daño por virus, Así que si inhibo esta interleuquina 5, el riesgo de lesión pulmonar disminuye. Dupilumab, otro biológico, anti-interleuquina 4 y interleuquina 13, se ha visto que disminuye el riesgo de crisis severas o graves en pacientes con COVID-19, porque recuerden, bloquea interleuquina 13, que tiene que ver con inflamación TH2, y esta inflamación TH2 inflama la vía aérea y predispone a mayor exacerbación inducida por virus. Y en general, todo aquello que bloquee TH13 o 4, si es bloqueada, no vamos a desproteger a la célula contra los virus. Al contrario, vamos a evitar que estas células estén más inflamadas y sean presa más fácil contra este nuevo coronavirus. Por lo tanto, cualquiera de los biológicos puede ser utilizado por el momento si el paciente está o no está con asma y a su vez con infección por el SARS-CoV-2. Muy bien, esto de acá también ya hemos dicho, entonces biológicos pueden ser utilizados. Entonces ya quería acabar, sé que están cansaditos, sé que quieren ya cenar. Un caso clínico de mi hospital. Somos el Hospital 2 de Mayo, un hospital COVID. Actualmente el servicio de neumología, representada por la Sala Santa Rosa 3, tiene cerca ya de 150 pacientes atendidos desde que arrancamos operaciones la quincena de marzo. Lo interesante de todo, ya estamos por cerca de 80, 90 pacientes dados de alta. Hemos tenido fallecidos, como era de esperarse. Pero lo que nos alegra es que no son la mayoría, y la mayoría están saliendo adelante por ayuda de todos y por ayuda de estos mismos pacientes. Este es un paciente que estuvo hospitalizado en nuestro servicio con el diagnóstico de asma y COVID, de 44 años, ya, limeño,
tiempo de enfermedad de 13 días, caracterizado por todo, dolor de garganta, alza térmica, dificultad respiratoria, dolor torácico. Y aquí está el antecedente de asma bronquial. Utilizaba beclometasona más salbutamol para el manejo de su asma. Bueno, inicialmente llegó saturando 90% con aire ambiental, pero con el paso de los días se comenzó a deteriorar inicialmente. Bueno, se le diagnosticó como insuficiencia respiratoria aguda. En el AVE inicial se encontró que estaba en IRA tipo 1, neumonía COVID, había lesiones bilaterales en la radiografía y asma por historia clínica. Este es un pulmogramita que le hacemos a los pacientes y vemos más o menos las lesiones. Esto es importante, la medición de intervalo QT corregido no debe ser más de 500 milisegundos, porque si es más de 500 milisegundos, mucho cuidado con el uso de medicación como hidroxicloroquina con acitromicina juntos, ¿no? Aquí vemos la plaquita del paciente con lesiones bilaterales, ¿de acuerdo? De carácter exudativo, muy sugestivas de infección por coronavirus, por neumonía por coronavirus. El plan de trabajo que se le pide a todos, aparte de hemograma, proteína C reactiva, procalcitonin para ver si hay infección bacteriana agregada, se les pide también IFI. Tenemos también pacientes con COVID-19 y con infección con micoplasma o con virus de la influenza u otros virus. Se le pide electrocardiograma e idealmente en este caso el electrocardiograma cada 48 horas. ¿De acuerdo? El RP de ingreso se le dio hidroxicloroquina, citromicina, metilprednisolona, omeprazol, salmeterol-fluticasona, salbutamol. Se le pasó a salmeterol-fluticasona porque vimos que beclometasona con salbutamol no era suficiente para controlar su enfermedad. Aquí vemos el resultado de su prueba rápida, salió IgM e IgG positivo. Y aquí vemos los EKG con los QT corregidos que están menos de 500 milisegundos, que es lo esperado, ¿no? No debe estar por encima de 500 milisegundos. Aquí vemos el dímero D, está presentando un dímero D incrementado, pero no a valores tan altos que lo predisponen a hacer enfermedad tromboembólica o RITA. Fibrinógeno que estaba incrementado como una proteína de fase aguda, grande de fase aguda. Proca estaba disminuido, lo cual nos aliviaba porque no había una infección bacteriana sobreagregada. La gamma glutamil un poco incrementada, ¿no? Porque hay de todas maneras cierto compromiso hepático. Miren esto, la linfopenia 972 de linfocitos, eso nos alerta que ya seguramente había cierta migración de linfocitos hacia los pulmones. Bueno, y el PCR en 208. Bueno, estas son las evoluciones que comenzamos a manejar. Se le comenzó a dar entonces acitromicina, hidroxicloroquina, metilprednisolona, ya se le pasó a dosis menores, ¿de acuerdo? Y salmeterol-fluticasona, ¿de acuerdo? Y salbutamol, inicialmente se le dio de manera, seguida, pero después se lo dimos poco a poco, ido disminuyendo, ¿no? Al final lo pasamos a bromuro dipatrop y lo demás. Bueno, sé que el tiempo está que nos gana, pero quiero que vean los AGAs. Miren el segundo AGA, PAFI de 76. Teóricamente debería estar conectado a una máquina de ventilación mecánica. No se le hizo. Se le dio tratamiento con oxígeno, máscara de reservorio, pronoconsciente, la medicación ya dado, y al final, miren, el PAFI mejoró, el paciente mejoró, la linfopenia revertió, el PCR bajó a 11, la bioquímica hepática mejoró y su plaquita se ve mejor ventilada, y un día antes del alta se suspendió prácticamente todo, se terminó la última dosis de metilprednisolona y se quedó con su salmeterol-fluticasona, su bromuro, su salbutamol y fenoxaparina. El paciente fue dado de alta sin mayores complicaciones y actualmente está en su casita esperando pues que esto termine. Las recomendaciones finales entonces: no existe un tratamiento específico para el nuevo coronavirus, lo mejor es prevenir la enfermedad. Para los pacientes, mantener las mismas precauciones diarias de espaciamiento social, de evitar ir a lugares donde haya mucho público, lavarse las manos vale mucho más que usar mascarilla, aunque usen mascarilla, si tienen que usarla de todas maneras, el lavado de manos es más importante. Evitar entonces viajes o cosas innecesarias, eso ya lo conocen, los cuidados, no tocarse los ojos, no tocarse la nariz, no tocarse la boca, quedarse en casa lo tanto como sea posible, más aún si soy asmático. Y si hay un enfermo, aislar al enfermo o yo aislarme de ese enfermo, porque puedo yo contagiarme. No mascotas ni en el dormitorio y mucho cuidado si se las han sacado a pasear,
porque es bien sabido que en las patitas se pueden quedar coronavirus de la calle, de gente que es expectorado o ha tosido, lo que sea, y ser una especie de mecanismo de infección. Por lo tanto, todo tiene que estar controlado como si no fueras asmático, igual en el asmático. Tranquilidad, tranquilidad, porque si estoy ansioso, el estrés me incrementa el asma. Es muy importante el apoyo y la teleconsulta psicológica o psiquiátrica en algunos casos. No dejar la medicación inhalatoria de control. Usa tu rescate si fuera necesario. Usa aerocámaras, nada de nebulizadores en casa ni nebulizadores en la emergencia. Se pueden hacer en las UCIs si hay sistema de presión negativa en ambientes cerrados, pero no habitualmente en centros que no tienen esta tecnología. No vayan a los centros de salud a menos que sea absolutamente necesario. Y si van a ir, vayan con la protección adecuada. Mucho cuidado con el uso de lejía, desinfectantes, porque pueden intensificar tu asma. Preferible que una persona diferente haga el proceso. Limpien su celular, limpien sus cosas personales. Aquí es muy importante la teleconsulta. Si eres paciente crónico, teleconsulta con tu médico tratante para que tu receta sea mandada vía virtual y puedas continuar tu tratamiento de manera habitual. No hacer sobreuso de los beta-2 agonistas de larga corta acción, sobre todo si estás utilizando hidroxicloroquina. ¿De acuerdo? Y si ya estás presentando mayor fiebre, mayor dificultad respiratoria o algo que te esté confirmando que la cosa va mal, mejor ándate a ver a un centro de atención de salud que tú quieras a que te corresponda. Eso sí, bien protegido. ¿De acuerdo? Muy importante. Bueno, me he extendido más de la cuenta, sé que más que uno debe estar por ahí sacando chispas, pero aquí estamos con todo mi gran equipo del Hospital 2 de Mayo. Mañana justo tengo guardia, esperemos que todo vaya bien, estamos ahorita en la cresta de la ola y sé que todos juntos vamos a luchar con que esta enfermedad sea vencida solamente en el Perú. Por favor, unámonos, basta de pelear, unámonos para tratar de sacar este bote hacia adelante. Muchas gracias y gracias por la paciencia. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Creo que estamos con la hora, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, en todo caso quisiera dejar con el moderador, si es que hay algunas palabras al respecto. Bueno, aparentemente no tengo ninguna pregunta. En todo caso, agradezco vuestra atención y los invitamos al siguiente webinar que va a ser la Sociedad Peruana de Neumología, dentro de poco, que seguramente va a llegar la información por sus medios virtuales. Disculpen la extensión de mi exposición, pero creo que ha sido importante fijar los conceptos de manera clara, para que de esa manera podamos entender bien cómo es que se comporta el asma bronquial en la coyuntura actual de la infección por el nuevo coronavirus. Entonces le agradezco mucho su atención y por mí sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Hay toda esta cosa, yo no tengo tiempo para poder hacer eso. Habló que no deben usar asmáticos para nebulizaciones. Se puede, doctor, es cierto, y todo ahí está ahí.